Hace más de 2000 años, en la Grecia antigua y después en Roma, hubo un grupo de filósofos que dedicaron sus vidas a una pregunta que yo también me hice durante toda la mía. La pregunta es esta: ¿qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros? Y más específicamente, ¿cómo vivir bien sabiendo que la mayor parte de lo que ocurre en el mundo no está bajo nuestro control? Esos filósofos se llamaron estoicos. Sus nombres más conocidos son Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Vivieron en épocas y circunstancias muy distintas entre sí. Uno fue un esclavo, otro fue un emperador, el tercero fue uno de los escritores más influyentes de Roma. Pero los tres llegaron, por caminos distintos, a las mismas conclusiones fundamentales sobre la naturaleza humana y sobre lo que permite a una persona vivir con serenidad y actuar con eficacia en un mundo incierto. Yo soy Dale Carnegie y nunca me consideré un filósofo. Me consideré un maestro práctico de algo muy concreto: cómo relacionarse mejor con los seres humanos, cómo comunicarse con más efectividad, cómo manejar los conflictos sin destruir las relaciones, cómo influir en los demás sin manipularlos. Pero cuando alguien que conocía bien a los estoicos me leyó con atención, me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo: Carnegie, lo que tú estás enseñando es estoicismo aplicado a las relaciones. Y tenía razón. Aunque yo llegué a mis conclusiones desde la observación directa de miles de personas reales, en contextos concretos, y no desde la filosofía abstracta, las ideas fundamentales son las mismas. Expresadas con lenguajes distintos, en épocas distintas, para audiencias distintas. Pero las mismas. Y quiero explorar eso contigo hoy. Porque creo que entender la conexión entre lo que yo enseñé y lo que los estoicos enseñaron ilumina algo importante sobre la naturaleza humana que trasciende cualquier época particular. El principio estoico más fundamental, el que está en la base de todo lo demás, es la distinción que hizo Epicteto entre lo que está en nuestro poder y lo que no está en nuestro poder. Según Epicteto, lo único que está verdaderamente en nuestro poder es nuestra propia mente, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras respuestas a lo que nos ocurre. Todo lo demás, el cuerpo, la reputación, el dinero, lo que los demás piensan de nosotros, los resultados de nuestras acciones, está fuera de nuestro control directo y por tanto no debería ser fuente de angustia. Ese principio, en su formulación filosófica, puede sonar abstracto. Pero cuando lo miras desde la perspectiva de las relaciones humanas, que es mi terreno, se vuelve extraordinariamente concreto y útil. Una de las fuentes más grandes de sufrimiento en las relaciones es intentar controlar lo que no se puede controlar. Intentar controlar lo que los demás piensan de ti. Intentar controlar las reacciones emocionales del otro. Intentar controlar el resultado de una conversación. Intentar controlar si alguien te quiere o no te quiere, si te acepta o no te acepta, si te valora o no te valora. Y toda esa energía invertida en intentar controlar lo que no se puede controlar no solo es inútil, es activamente dañina. Porque produce ansiedad, produce comportamientos manipuladores o demasiado complacientes, y produce una dependencia del resultado externo que hace que el bienestar de una persona esté permanentemente a merced de lo que los demás hagan o digan. Lo que yo enseñé, sin haberlo formulado exactamente en términos estoicos, es que la libertad en las relaciones viene de soltar el intento de controlar lo que no se puede controlar y de enfocarse en lo que sí está en manos de uno. La calidad de la propia presencia, la honestidad de las propias intenciones, la generosidad de la propia atención. Eso es exactamente lo que Epicteto enseñó 2000 años antes. Las palabras son distintas. La idea es la misma. Hay otro principio estoico que resuena muy directamente con lo que yo trabajé durante toda mi vida. Es el principio de Marco Aurelio sobre la naturaleza del mal que hacen los demás. Marco Aurelio,
que fue emperador de Roma y por tanto alguien que tenía que lidiar constantemente con personas difíciles, con traiciones, con ingratitudes, con conflictos de todo tipo, escribió en sus diarios personales algo que me parece de una profundidad extraordinaria. Escribió que cuando alguien te hace daño, la persona que más sufre no es la que recibe el daño, sino la que lo hace. Porque el acto de hacer daño a otro deteriora algo en el interior de quien lo comete. Algo que es más valioso que cualquier ventaja que el daño pueda producir. Y escribió también que la respuesta correcta ante alguien que te trata mal no es la venganza ni el resentimiento, sino algo mucho más difícil y mucho más poderoso: la comprensión, el intento genuino de entender por qué esa persona actúa como actúa. ¿Qué hay en su historia, en sus miedos, en sus limitaciones, que la lleva a ese comportamiento? Esa comprensión, dice Marco Aurelio, no es debilidad, es sabiduría, porque libera a quien la practica del veneno del resentimiento y le permite actuar con claridad en lugar de reaccionar desde la herida. ¿Cuántas veces yo dije esencialmente lo mismo, con otras palabras, en mis cursos y en mis libros? Que la crítica y el resentimiento no cambian a las personas, sino que las enquistan más en sus posiciones. Que la comprensión genuina es la única base desde la que se puede influir de manera real en el comportamiento ajeno. Que la persona que actúa desde la herida rara vez actúa bien. Marco Aurelio lo dijo en el siglo II de nuestra era. Yo lo dije en el siglo XX. La distancia temporal es enorme. La idea es la misma. Séneca añade algo más a esta conversación que me parece especialmente relevante para el mundo de hoy. Séneca escribió mucho sobre el tiempo, sobre la manera en que los seres humanos desperdician lo más valioso que tienen porque se comportan como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera más, como si el momento presente no valiera tanto como el momento futuro al que siempre están mirando. Esa observación de Séneca, hecha hace 2000 años, describe con una precisión asombrosa algo que yo veo en las relaciones de las personas de todas las épocas, pero que en el mundo moderno se ha intensificado de manera alarmante. La incapacidad de estar en el presente, de habitar de verdad el momento que se está viviendo, de dar a la persona que tienes enfrente, en este momento, la calidad de atención que merece, en lugar de estar ya en el siguiente momento, el siguiente plan, la siguiente preocupación. Séneca decía que la mayoría de la gente no vive, existe, pasa por los momentos en lugar de estar en ellos, y que la vida bien vivida no es la más larga sino la más plenamente habitada. Yo no lo dije con esas palabras, pero dije lo mismo cuando insistí una y otra vez en que la presencia genuina, la atención real a la persona que tienes enfrente, es el fundamento de cualquier relación que valga la pena. No porque sea una técnica eficaz, aunque también lo es, sino porque es la única manera de dar y de recibir lo que las relaciones tienen para ofrecer. Una relación no habitada es como un libro no leído. Está ahí, pero todo lo que podría darte está cerrado. ¿Qué nos dice esta conexión entre el estoicismo y lo que yo enseñé sobre la naturaleza humana? Creo que nos dice varias cosas importantes. La primera es que los problemas que enfrentamos en nuestras relaciones y en nuestra vida interior no son problemas modernos. Son problemas humanos. Los mismos que tenía la gente en la Roma imperial, en la Grecia antigua, en la Missouri rural donde yo crecí. La tecnología cambia. Los contextos cambian, los nombres de los problemas cambian. Pero los problemas en sí mismos son los mismos porque la naturaleza humana es la misma. La segunda es que las soluciones que funcionan tampoco son modernas. No hay ningún descubrimiento reciente de la psicología o la neurociencia que invalide lo que los estoicos entendieron hace 2000 años o lo que yo observé en el siglo XX. Al contrario,
Muchos de los descubrimientos recientes confirman lo que ellos ya sabían. La tercera, y quizás la más práctica, es que no necesitas leer filosofía para beneficiarte de la sabiduría estoica. Puedes acceder a ella a través de algo mucho más sencillo. Preguntarte, antes de reaccionar ante algo que te molesta o te preocupa, si lo que está pasando es algo que está en tu poder cambiar o no. Si está en tu poder, cambia. Si no está en tu poder, suéltalo. Esa pregunta, simple como parece, tiene el poder de transformar la relación con la mayor parte del sufrimiento innecesario que las personas se generan a sí mismas. Déjame cerrarte con algo que creo que es la lección más importante de esta conversación entre el estoicismo y lo que yo enseñé. Tanto los estoicos como yo llegamos a la misma conclusión fundamental sobre qué hace posible vivir bien y relacionarse bien. La capacidad de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y de actuar con excelencia en lo que depende de ti sin gastar energía en angustiarte por lo que no depende de ti. En términos de relaciones, eso significa esto. Puedes controlar cómo tratas a los demás. La calidad de tu atención, la honestidad de tus palabras, la generosidad de tu presencia, la disposición a escuchar antes de juzgar, la voluntad de entender antes de responder. No puedes controlar cómo te tratan ellos, ni lo que piensan de ti, ni si te quieren o no te quieren, ni si valoran lo que les das. Y la persona que ha entendido esa distinción, que pone toda su energía en lo que puede controlar y suelta lo que no puede, cuando esa persona es libre de una manera que las personas que intentan controlarlo todo nunca pueden ser. Quiero profundizar en algo que creo que es la contribución más práctica del estoicismo a la vida cotidiana y que resuena especialmente con lo que yo enseñé sobre las relaciones. Los estoicos desarrollaron una práctica que Marco Aurelio aplicó durante toda su vida de manera sistemática. Una práctica que consistía en examinar, al final de cada día, si las acciones del día habían estado alineadas con los valores que uno decía tener, no como ejercicio de autocastigo, sino como ejercicio de autoconocimiento. Como manera de reducir la distancia entre quién uno dice ser y quién uno es de verdad en los momentos cotidianos. Yo hice algo muy similar en mis cursos, aunque con un enfoque más específico en las relaciones, pues pedía a las personas que al final del día se preguntaran cómo habían tratado a las personas con quienes habían interactuado. No en los momentos grandes y visibles, en los pequeños y cotidianos. Si habían estado presentes de verdad o habían estado en otro lugar. Si habían escuchado de verdad o habían esperado su turno para hablar. Si habían hecho sentir a alguien más importante o menos importante que cuando llegó a la conversación. Esa práctica, que suena simple, tiene un efecto acumulativo enorme con el tiempo. Porque lo que mides, lo que observas, lo que te preguntas con regularidad, cambia de manera gradual cómo actúas. No porque te regañes cuando lo haces mal, sino porque el simple acto de observar con honestidad va ajustando el comportamiento hacia la dirección que tus valores señalan. Hay otro elemento del estoicismo que creo que es especialmente relevante para el mundo de las relaciones, y que yo toqué de maneras distintas a lo largo de mi trabajo. Los estoicos practicaban lo que llamaban la meditación sobre la adversidad. Imaginaban de manera deliberada las peores cosas que podrían pasar, no para angustiarse, sino para prepararse emocionalmente y para quitarle a esas posibilidades el poder de generar miedo paralizante. En las relaciones, eso tiene una aplicación concreta muy interesante. La mayoría de las personas evita pensar en la posibilidad de perder a alguien importante, en la posibilidad de que una relación que valoras termine, en la posibilidad de que algo que das por sentado desaparezca. Lo evita porque es doloroso y porque parece innecesario angustiarse por algo que quizás no ocurra. Pero los estoicos dirían que esa evitación tiene un costo. El costo es que tomamos lo que tenemos por garantizado, que tratamos a las personas importantes
como si siempre fueran a estar ahí, que posponemos las conversaciones que importan, las expresiones de afecto que importan, la atención que merece alguien para mañana o para cuando haya más tiempo. Y mañana, como Séneca nos recordaría, no está garantizado. La práctica estoica de imaginar la pérdida no produce angustia, sino lo contrario: gratitud. Y la gratitud activa cambia cómo tratas a las personas. Hace que la conversación ordinaria del desayuno sea menos ordinaria, que el tiempo compartido sin ningún propósito especial sea más valioso, que las personas que tienes cerca reciban más de tu atención real porque has dejado de darlas por sentadas. Quiero explorar también la idea estoica de la simpatía o la conexión entre todos los seres humanos que Marco Aurelio formuló de manera especialmente bella y que tiene una resonancia directa con lo que yo enseñé. Marco Aurelio, desde su posición de emperador con poder sobre millones de personas, se recordaba a sí mismo constantemente que todos los seres humanos comparten la misma naturaleza, que el esclavo y el senador, el bárbaro y el romano, el poderoso y el débil, todos tienen los mismos miedos fundamentales, los mismos deseos básicos, las mismas necesidades de ser vistos y de pertenecer. Esa convicción, que para Marco Aurelio era tanto filosófica como práctica, producía en él una manera de relacionarse con los demás que trascendía las jerarquías y los roles. Podía tratar con el mismo respeto fundamental al que tenía poder sobre su vida y al que no tenía ninguno, porque la condición humana compartida era más fundamental que cualquier diferencia de posición. Yo llegué a una conclusión similar desde un ángulo completamente distinto. Desde la observación directa de miles de personas en contextos cotidianos, llegué a la convicción de que todo ser humano tiene las mismas necesidades básicas de reconocimiento, de conexión y de sentirse importante. Que esas necesidades no desaparecen ni con el poder, ni con el éxito, ni con ninguna otra circunstancia externa. Marco Aurelio lo dijo desde la filosofía. Yo lo dije desde la observación práctica. Pero la convicción era la misma. Y esa convicción, que todos los seres humanos comparten una necesidad fundamental de ser vistos y tratados con dignidad, es el fundamento de todo lo que yo enseñé sobre las relaciones. ¿Qué significa todo esto para ti, de manera concreta, en tu vida de hoy? Significa que tienes acceso a una sabiduría que tiene más de 2000 años y que ha sido verificada una y otra vez, en contextos muy distintos. Una sabiduría sobre lo que está en tu poder y lo que no, sobre cómo relacionarte con la incertidumbre, sobre cómo tratar a los demás, sobre cómo construir una vida que valga la pena no por sus resultados externos, sino por la calidad de la persona que te conviertes en el proceso. Esa sabiduría no requiere que te conviertas en filósofo, ni que leas a Marco Aurelio en el original. Requiere solo que te hagas unas pocas preguntas con regularidad y con honestidad. Preguntas que los estoicos se hacían hace 2000 años y que siguen siendo tan relevantes hoy como entonces. ¿Estoy usando mi energía en lo que depende de mí o en lo que no depende de mí? ¿Estoy tratando a las personas que me rodean como si su valor fuera inherente o como si dependiera de lo que pueden darme? ¿Estoy presente en el momento que estoy viviendo o estoy siempre en otro lugar? ¿La persona que soy hoy está alineada con la persona que quiero ser? Esas preguntas, hechas con regularidad y con la disposición de responderlas con honestidad, son la práctica estoica más fundamental. Y son también, aunque con otras palabras, lo que yo propuse durante toda mi vida. Quiero cerrar este recorrido por el estoicismo y su relación con lo que yo enseñé con algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos explorado. Tanto los estoicos como yo llegamos, por caminos muy distintos, a una misma comprensión sobre la naturaleza del sufrimiento en las relaciones. Y esa comprensión es esta: la mayor parte del sufrimiento relacional no viene de lo que los demás nos hacen. Viene de lo que esperamos que los demás hagan y de lo que nos decimos cuando no lo hacen. Cuando esperamos que alguien nos entienda y no nos entiende, sufrimos.
Cuando esperamos que alguien cambie y no cambia, sufrimos. Cuando esperamos que una relación sea de una manera determinada y es de otra, sufrimos. Y todo ese sufrimiento tiene una raíz común. La expectativa de que los demás sean como nosotros, necesitamos que sean. Los estoicos dirían que esas expectativas son el resultado de confundir lo que depende de nosotros con lo que no depende de nosotros. Los demás no dependen de nosotros. Lo que piensan, lo que sienten, lo que deciden, un cómo cambian o no cambian, nada de eso está bajo nuestro control directo. Y sufrir porque las personas no hacen lo que esperamos de ellas es exactamente ese error que Epicteto describió. Buscar en lo que no depende de nosotros la fuente de nuestro bienestar. Yo lo dije de una manera más práctica y menos filosófica. Dije que criticar y quejarse de los demás no los cambia, que el resentimiento solo daña al que lo alberga, que la única cosa que está en nuestras manos en cualquier relación es la calidad de nuestra propia presencia, la honestidad de nuestras intenciones y la generosidad de nuestra atención. Estamos diciendo lo mismo, con palabras distintas, con 2000 años de distancia. Pero lo mismo. ¿Qué significa esto de manera práctica para ti? Significa que el trabajo de mejorar tus relaciones no empieza con cambiar a los demás. Empieza con cambiar la relación que tienes con tus expectativas sobre los demás. Con aprender a distinguir entre lo que puedes influir y lo que no puedes controlar. Con soltar, gradualmente y con práctica, la carga de querer que la gente sea diferente de como es. No porque la gente no pueda cambiar, sino porque el cambio de los demás no está en tus manos. Lo que sí está en tus manos es cómo te relacionas con ellos tal como son. Y paradójicamente, cuando sueltas el intento de cambiarlos, cuando los aceptas con más honestidad tal como son, en lugar de como quisieras que fueran, las relaciones se mueven. Las personas se sienten más libres, y la libertad hace posible el movimiento que la presión nunca pudo producir. Eso lo enseñaron los estoicos. Eso lo observé yo durante toda mi vida, y creo que sigue siendo una de las verdades más útiles y más liberadoras que cualquier persona puede incorporar a su manera de vivir. Quiero añadir algo que creo que es el puente más concreto entre la sabiduría estoica y la vida práctica de las relaciones cotidianas. Los estoicos practicaban algo que llamaban la reserva mental. Cuando se proponían hacer algo, cuando entraban en una conversación o en una negociación con un objetivo, añadían mentalmente una cláusula. Haré esto, a menos que algo mejor se presente. O haré esto, mientras dependa de mí. Esa reserva mental no era una señal de falta de compromiso. Era una manera de mantenerse flexible ante lo que no se puede controlar. De actuar con plena intención sin aferrarse al resultado, de manera que la no obtención del resultado se convierta en un fracaso devastador. En las relaciones, eso tiene una aplicación extraordinariamente práctica. Cuando entras a una conversación difícil, a una negociación, a un intento de resolver un conflicto, puedes hacerlo con toda la intención y toda la claridad que tienes. Y al mismo tiempo, puedes sostener en algún lugar de tu mente la disposición de que la conversación vaya a donde necesite ir, no necesariamente a donde tú querías que fuera. Esa disposición, que los estoicos llamaban reserva mental y que yo llamaría apertura al resultado real, cambia de manera fundamental la calidad de las conversaciones difíciles. La persona que entra a una conversación convencida de que solo hay un resultado aceptable, la convierte inevitablemente en una negociación donde alguien gana y alguien pierde. La persona que entra con intención pero sin aferramiento al resultado, puede descubrir, en la conversación misma, algo que no había anticipado y que es mejor que lo que había planeado. Eso no se aprende de una vez. Se practica. Conversación a conversación.
con el tiempo y con la disposición de hacerlo mal al principio y mejor después.